Advertencia. Este video no es apto para personas que no estén dispuestas a conocer la verdad y romper con los paradigmas. Si este es tu caso, mejor no mires el siguiente video. La conversión de Shaul, Pablo a Yahshua. Entretanto, Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los talmidín del Adón Yahshua. Fue al Cohen Hagadol y le pidió cartas para las sinagogas de Damasek, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que perteneciera al camino y los trajera a Jerusalén. Cuando iba por el camino acercándose a Damasek, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía: «Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues constantemente?». Él preguntó: «Señor, ¿quién eres tú?». El Adón le dijo: «Yo soy Yahshua y tú me persigues, pero levántate y entra en la ciudad y te será dicho lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos ayudaron a Shaul a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada. Así que llevándole de la mano le trajeron a Damasek. Por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Había un talmid en Damasek, Hanayá de nombre, y en una visión el Adón Yahshua le dijo: «Hanayá». Él dijo: «Aquí estoy, Adón». El Adón le dijo: «Levántate y ve a la calle recta, a casa de Yahudá, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Shaul, porque está orando». En una visión ha visto a un hombre llamado Hanayá, entrando y poniendo sus manos sobre él para restaurar su vista. Pero Hanayá respondió: «Adón, muchos me han contado acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tu pueblo en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales Kohanim para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Pero el Adón Yahshua le dijo: «Ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aún hasta sus reyes, como también a los hijos de Israel. Porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre». Por lo tanto, Hanayá fue y entró en la casa. Poniendo sus manos sobre él dijo: «Hermano Shaul, el Adón Yahshua, el que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que puedas ver de nuevo y seas lleno del Ruach HaKodesh». En el momento, algo como escamas cayeron de los ojos de Shaul y pudo ver otra vez. Se levantó y fue sumergido. Después comió un poco de alimento y recobró la fuerza. Shaul pasó unos días con los talmidín en Damasek e inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yahshua es el Hijo de Yahweh. Todos los que le oían estaban atónitos y preguntaban: ¿no es este el hombre que en Jerusalén estaba tratando de destruir al pueblo que invoca su nombre? De hecho, ¿no es por eso que vino aquí para arrestarlos y llevarlos de regreso a los principales Kohanim? Pero Shaul estaba siendo lleno con más y más poder y estaba creando un alboroto entre los judíos que vivían en Damasek con sus pruebas de que Yahshua es el Mashiach. Un tiempo después, los judíos no creyentes en Yahshua se reunieron e hicieron planes para matarle, pero esos planes llegaron a conocimiento de Shaul. Ellos estaban vigilando las puertas día y noche para eliminarle, pero bajo la oscuridad de la noche, sus talmidín le tomaron y le bajaron por sobre el muro de la ciudad en una canasta grande. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los talmidín, pero todos tenían miedo de él. No creían que él era un talmidín. Sin embargo, Barnabá le agarró y le llevó ante los talmidín. Les contó cómo Shaul había visto al Adón Yahshua mientras viajaba, y que el Adón le había hablado, y cómo en Damasek Shaul había hablado con audacia en el nombre de Yahshua. De modo que permaneció con ellos y continuaba hablando con audacia en el nombre del Adón Yahshua por todo Jerusalén. Hablaba y debatía con los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer intentos para matarle. Cuando los hermanos se enteraron de esto, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron lejos a Tarso. Entonces, los talmidín por todo Yahudá, Galil y Shomrón disfrutaron de Shalom. Ellos vivían con el ruach de temor de Yahweh, siendo edificados con el consejo del Ruach HaKodesh, y sus números seguían multiplicándose. Cuando Kefa viajaba por los alrededores del campo, vino a los creyentes en Yahshua, en Lud. Allí se encontró con un hombre llamado Aeneas, que había estado en cama por 8 años, porque era paralítico. Kefa le dijo: «Aeneas, Yahshua HaMashiach te está sanando, levántate y haz tu cama». Todos los que vivían en Lud y Sharon lo vieron, y se volvieron al Adón Yahshua. Ahora bien, en Yafo había una talmidá llamada Tabita, que quiere decir gacela. Ella siempre estaba haciendo sedacá y otras obras buenas, y en aquel preciso momento se enfermó y murió. Después de lavarla, la acostaron en una habitación en el piso superior.
Lud estaba cerca de Yafo, y los talmidín oyeron que Kefa estaba allí, de modo que mandaron 2 hombres a él y le insistieron urgentemente: «Por favor, ven a nosotros sin demora». Kefa se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la habitación superior. Todas las viudas se pararon alrededor de él sollozando y le mostraron los vestidos y sacos que Tabita les había hecho, mientras todavía estaba con ellas. Pero Kefa mandó a todas afuera, se postró de rodillas y oró. Entonces, volviéndose al cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió sus ojos y viendo a Kefa se sentó. Él le ofreció su mano y la ayudó a levantarse. Entonces, llamando a los discípulos y a las viudas, se las presentó viva. Eso fue conocido por todo Yafo y mucha gente puso su confianza en el Adón Yashua. Kefa se quedó en Yafo por un tiempo con un hombre llamado Shimeón, curtidor de pieles. Maaseh Shlehim, Hechos 9. En este capítulo podemos ver en alusión que no podemos dejar de proclamarle a nadie. Shaul se convirtió en el mayor emisario de Yahshua. Shaul, o para que me comprendan, Pablo, no fue enviado a los gentiles paganos, sino al Israel, a Efraín, que se había gentilizado entre ellos, a las 10 tribus de Efraín. Por medio de las buenas noticias del reino, esos mismos israelitas regresaban a Yahweh, gracias a la labor de Shaul. Shaul estaba ciego en cuanto a esto, pero ahora su ceguera es quitada. Shaul de victimario pasó a ser víctima de sus antiguos hermanos del Sanhedrín. Así como él perseguía y daba muerte a los que proclamaban el nombre de Yahweh o Yahshua, ahora lo perseguían a él. Sin importar que sean hombres o mujeres, e incluso niños, eran torturados, desmembrados y asesinados por, según ellos, blasfemar, o más bien dicho, pronunciar el inefable nombre de Elohim, Yahweh. Pero, ¿qué se necesitó para que Shaul abra sus ojos y vea la luz de Yahweh? Fue una entrevista directa con aquel que lo vio colgado en la estaca de ejecución hace un tiempo atrás. Pero ahora lo vio resucitado y creyó. Shaul, antes de su conversión, era el prototipo de lo que hoy en día se ve en las religiones. Los que no quieren aceptar el nombre de Yahweh y Yahshua, y se sacan de la manga que los nombres y apelativos que usan son las traducciones de los nombres verdaderos de Kadoshim. Pero eso es una mentira tan grande como sus doctrinas, ya que los nombres no pueden ser cambiados, ni traducidos, ni añadidos. El mandamiento de no añadir ni quitar a las escrituras también aplica a los nombres Kadoshim. Es curioso que los religiosos digan que los nombres que usan son traducciones al español. Yo no veo que sean nombres españoles y no gregorianos, romantizados y latinizados, y así siguen defendiendo a Roma. Otra falacia que dicen por allí es que los nombres verdaderos de Yahweh y Yahshua eran así, pero solo para esa época. En este mismo capítulo queda contrastado que los emisarios predicaban la palabra de Yahweh e insistían a obedecerla y guardarla. Pero, ¿cuál era esta? ¿Acaso no era el Brit Hadasha, el pacto renovado, mal llamado el Nuevo Testamento? Pues no. Estos mercenarios religiosos no se dan cuenta que cuando los discípulos de Yahshua acuñaban el término que guarden su palabra, se referían a que obedezcan la Torá y a los profetas, es decir, a la Tanakh, o mal llamado Antiguo Testamento, ya que para ese entonces no existía aún el Brit Hadasha, lo que los religiosos llaman Nuevo Testamento. Lo han llamado así para legalizar su falsa doctrina de querer abolir la Torá. Con esto, nos damos cuenta que las religiones no están ubicadas ni en tiempo ni espacio, más bien, creo que están en el limbo. Ojito, que cuando Shaul se entrevistó con Yahshua, él no volvió a su antigua religión, ni mucho menos se unió al cristianismo como dicen por allí, ya que no existía ni tampoco hubiese caído en sus falsas doctrinas del reemplazo, de la abolición de la Torá y de los grandes etcéteras que han fraguado el cristianismo. Shaul se unió a los creyentes de Yahweh, en Yahshua HaMashiach. La historia nos enseña que el cristianismo apareció 3 siglos después que los emisarios de Yahshua habían muerto, terrenalmente hablando. Hay grandes evidencias escriturales que nos incitan a proclamar, defender y a dar a conocer los nombres Kadoshim de Yahweh Yahshua, que son los nombres que dan salvación al ser humano. La mayoría predica un evangelio de prosperidad. Si no tienes plata, estás maldecido. Pero yo veo a todos los profetas y los emisarios sufriendo por las buenas noticias. Un ejemplo aquí con Shaul, y veremos en sus cartas cómo él pasó hambre. Así que no te dejes de engañar más, y deja que caigan las escamas de tus ojos. Si quieres tener una entrevista con aquel que quita la ceguera del ser humano, repite después de mí. Adón Yahshua, sé que has muerto por mí en la estaca de ejecución en el madero.
te entregaste y diste tu vida por mí. Perdóname de todos mis pecados y empápame con la sangre preciosa que vertiste por mi culpa. Enséñame tu camino y haz de mí lo que tú quieras. Te entrego las riendas de mi vida, mi mente, mi alma, mi espíritu, mis emociones y mi libre albedrío. Poséeme y haz de mí lo que tú quieras. Te lo pido en tu nombre, Yahshua. Amén. Visita laplumadivina.org. Aquí encontrarás el manual de Yahweh, complemento de estudios, reflexiones 1 y 2 y el libro de apuntes del emisario Miguel Atalaya, el que guía mis pasos. Contáctanos al +34 607 18 63 38 o escríbenos a miguelatalaya@laplumadivina.es y colabora en el reino de Yahweh en nuestra cuenta PayPal. Que Yahweh te bendiga.